vamos a hablar de música, la importancia de la música en los contenidos audiovisuales, y para ello contamos con la presencia de Arturo Olea, director de Music Library de SFX. Pues es que ricasco por haberme invitado. Estamos aquí ya 3 años, es la tercera vez que hacemos algo aquí con vosotros. Encantados, y sobre todo este increíble lugar. Y bueno, y nosotros a lo que nos dedicamos es a la música, o a la música de producción como tal. Entonces es de lo que vamos a hablar. Entonces, directamente me voy a presentar. Bueno, nosotros somos Music Library en SFX. Llevamos desde el año 2000 facilitando el uso de la música para su sincronización sobre todo tipo de contenidos. Entonces, fundamentalmente algo que quiero que quede muy claro es que respetamos muchísimo la labor de los músicos, de los compositores, de toda la gente que está alrededor de lo que es en sí el mundo de la música, porque nosotros también lo somos, trabajamos con ellos directamente. Entonces, somos representantes y subeditores de Audio Network, que es un gran catálogo de música de producción o música de librería. Nosotros es que lo denominamos música de producción porque se adecúa más a lo que es hoy en día lo que es la música de librería como tal. La música de librería tiene mala fama, pero bueno, vamos a intentar, llevamos 20 años básicamente intentando superar esto y creo que lo hemos conseguido en parte. Entonces, representamos Audio Network, que es un gran catálogo de música de producción con casi 200.000 temas, se van ampliando temas, casi 1000 temas al mes, música de muchísima calidad, se graba en los mejores estudios, Abbey Road, Filarmónica de Londres, CE Sound, y con compositores, músicos profesionales, compositores ya de gran trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos casi más de 1000 clientes en toda España, desde Los Gordos a Pepito Pérez, que vende chorizos y hace corporativos para la fábrica de su padre, y directamente, bueno, pues también tenemos clientes, estamos abriendo el mercado LATAM. También ofrecemos servicios de supervisión musical, que significa negociación de derechos, conseguir más o menos contratación de exclusividades con relación a un tema determinado comercial para una película o un contenido determinado. También composición musical con grandes compositores, inclusive muchísimos compositores con los que trabajamos de Euskadi. Podría citar muchos nombres, pero hay por lo menos 5 compositores y compositoras con los que trabajamos aquí, algunos de ellos nominados y ganadores de un Goya. Y luego también producimos a nivel, coproduciendo a nivel audiovisual, pues a través de nuestro brazo de producción que es Alt Content. Por lo tanto, vivimos el audiovisual. Llevamos 21 años trabajando en esto y hemos visto cómo ha ido todo modificándose y cambiando, pero bueno, estamos acostumbrados a ir en ello, ¿no? Entonces, nuestra visión básicamente es apoyar el talento y lo que es en sí también a nivel musical, pero también a nivel audiovisual. Entonces, lo que hacemos, llevamos 21 años haciéndolo, es crear sinergias, dinámicas de trabajo con gente con la que trabajamos, con productoras, con talentos, con creativos, etcétera, pues para más o menos establecer pautas de acción y crear contenido, que es lo que queremos hacer. Desde hace por lo menos 20 años también empezamos a establecer acuerdos con clústeres audiovisuales, entre ellos Eiken, que directamente pues tenemos un acuerdo con ellos desde hace bastantes años, con asociaciones de productoras, etcétera, etcétera. Luego también con festivales, con entidades educativas. Entonces, lo que nos gusta directamente es establecer estas pautas. En este caso, desde el 2002, con el Festival de Surf de Bilbao, Bilbao Surf Film Festival, y estamos contentísimos. Y entonces, en este sentido también, vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de la música dentro de un contenido audiovisual. Yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras directamente sabe que fundamentalmente en casi todos los contenidos la música cubre un papel fundamental de lo que es en sí lo que hace dentro del contenido. Y es que le da una función expresiva y a su vez narrativa. Puede describir personajes, puede crear momentos de tensión, puede cautivar, impactar, crear un sentimiento determinado. Entonces, la música añadida a un contenido audiovisual hace que este contenido audiovisual sea mucho más efectivo. Lo que hace es ayuda a encaminar la visión de los directores o los creadores y luego también ayuda a establecer la visión del propio receptor. Seguimos. Hay
fundamentalmente dos tipos de música en el audiovisual. Esto es muy someramente, tampoco porque tenemos poquito tiempo, pero bueno, hay un tipo de música que denominamos diegética, que es la música que forma parte de la acción. O sea, si alguien va en un coche y de pronto se oye la radio, pues esta música es diegética como tal. Y luego está la música extradiegética, que es la que acompaña a la acción de una forma artificial, podríamos decir. Pues en la ópera se ve normal que todo el mundo esté cantando, etcétera, etcétera. Esta es la música como tal, la música extradiegética. Voy a poneros un ejemplo para enfocar un poquito qué sería lo que es en sí el uso musical dentro de un contenido audiovisual. Y este ejemplo lo tenemos en una película que es Kill Bill, de Quentin Tarantino, que utilizó un tema bastante famoso, y que es Twisted Nerve, que es de Bernard Herrmann, y que a su vez él había utilizado en una película de los años 70, pero bueno, lo utilizan aquí. Aquí hay dos ejemplos, uno que es música diegética y música extradiegética, y aquí lo tenéis todo acumulado. Ahí empieza la música extradiegética. Están las dos combinadas. Están combinadas. En muchos casos se utiliza una cosa u otra, pero en este ejemplo considerábamos que es muy buen ejemplo para que veáis la diferencia entre una y otra. Considero esta escena bastante potente como para resaltar lo que es en sí la importancia con relación a lo que es en sí el audiovisual como tal. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando escuchamos la música dentro de lo que es en sí un contenido audiovisual, de lo que estamos hablando es de un término que se denomina sincronización. ¿Y qué es la sincronización? Pues sincronizar es directamente embeder un contenido sobre otro, en este caso un contenido musical dentro de lo que es en sí un contenido audiovisual. Entonces, los haces coincidentes y lo que haces también es incorporas una obra determinada añadiéndole valor a lo que es en sí el contenido audiovisual. Entonces, esta nueva proyección que adquiere el contenido audiovisual tiene un significado y luego tiene una importancia clave. ¿Por qué? Porque ayuda al director o al productor o a los creadores directamente a transmitir un mensaje a través de su propio contenido audiovisual. ¿Y qué hay que tener en cuenta cuando hacemos esto? Cuando sincronizamos música, pero dentro de cualquier tipo de contenido, no solamente en cine, en series de televisión, en contenido de redes sociales, en contenido de YouTube, en contenido de una exposición museística donde se mete música directamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Alguien sabe la respuesta a la pregunta? No. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues algo muy fundamental y que mucha gente desconoce. O sea, en todo caso, o no tiene mucha idea con relación a esto. Y es la ley de propiedad intelectual, o sea, los derechos de autor. Cada vez que utilicemos música o cada vez que utilicemos cualquier tipo de contenido que tenga derechos de autor, hay que pedir permiso. Y eso es algo que muchas veces no se hace. Entonces, tenemos en cuenta lo que es la ley de propiedad intelectual, que es el marco legal que protege a los creadores de que pueda utilizarse de una manera como ellos desean el contenido que ellos han creado. Entonces, la ley de propiedad intelectual pues, protege creaciones intelectuales como inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, entre otros muchos. Directamente, el derecho a autor es el conjunto de estas normas jurídicas que protegen al autor directamente, y no solamente se protegen este tipo de derechos con relación a la música, por ejemplo, se protegen los fonogramas, se protegen las grabaciones, se protege la obra audiovisual que se registra finalmente, etcétera, etcétera. Estos derechos otorgan al autor ese derecho en exclusiva sobre su propia obra. Entonces, ¿qué pasa? Que directamente este autor
estará libre luego de ceder esos derechos a editoriales o a terceros para que la exploten, o directamente a terceras personas para que la utilicen dentro de un contenido determinado. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Entonces, queda claro lo que son derechos de autor. Y vamos a ver más o menos los tipos. No vamos a profundizar sobre ellos porque es bastante complicado, pero bueno, fundamentalmente hay dos tipos de derechos de autor. Están los derechos morales y luego los derechos de explotación. Los derechos morales, pues son los que se relatan a continuación. ¿Y qué hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de derechos morales? Pues de que son derechos perpetuos. O sea, si alguien crea algo y lo registra, o sea, yo como compositor o vosotros como directores de cine creáis algo, lo registráis, sois los autores y tenéis los derechos morales sobre esa obra. Y nunca vais a poder decir que no son vuestros. Son derechos que no se puede renunciar a ellos directamente. Entonces, muchas veces cuando hay gente que, luego lo hablaremos, pero bueno, hay gente que dice, yo es que lo que utilizo son música libre de derechos de autor. No existe eso, es una leyenda. Todo lo que esté registrado o todo lo que haya hecho un autor que pueda justificarse como autor, directamente tiene derechos ese autor no los va a perder. Lo que sí puede hacer es autogestionarlos a través de una gestoría, una sociedad determinada, una asociación determinada. Pero si luego ese autor ve que esa música se ha utilizado en algo que a él no le gusta, directamente puede reclamarlos. Entonces, tener muy en cuenta que esos derechos nunca se pierden, nunca. Entonces, todos esos derechos se corresponden con todo ese tipo de la divulgación, la elección del nombre o seudónimo, retirada de la obra, acceso a ejemplar 1, todos esos derechos morales cubren todas esas perspectivas. Y luego tenemos los derechos de explotación, que es cuando un autor quiere explotar una obra determinada. Y en ese sentido, pues tenemos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo esto, como digo, se puede profundizar más, pero no vamos a hacerlo porque no tenemos casi tiempo. Creo que ¿le puedes dar al siguiente? Ahí estamos. Los principios fundamentales de los derechos de autor. Bueno, fundamentalmente es que ampara obras, no ideas. O sea, si alguien tiene una idea y digo, a mí se me ha ocurrido esto, a no ser que implementes o lo registres, pueden copiártela, pueden hacer lo que quieras. Si tú tienes una idea, la transmites, pero no la has registrado, te lo pueden copiar. Por lo tanto, los derechos de autor ampara obras establecidas. Se obtienen, como hemos dicho anteriormente, al crear esa obra directamente, al crearla y al registrarla. Cuando la obra es colectiva, o sea que hay varios autores, en el caso de la música nos pasa muy a menudo cuando negociamos derechos con autores, de pronto en hip hop, por ejemplo, es algo horrible, porque los temas musicales de hip hop en Estados Unidos pueden tener hasta 20 autores. O sea, entonces tienes que estar buscando a cada uno de ellos para que te den permiso. Y esto pasa muy a menudo. Entonces, cuando es común, todos tienen derechos. Y hay que concretar con todos. Y luego, si se cede, siempre tiene que dar todo por escrito. Por ejemplo, un amiguete vuestro que es compositor y os ha escrito la música o la banda sonora para un corto y os dice, bueno, como es amiguete, pues vale, ahí está. No hace falta que me lo hace mi compositor y no pasa nada. Sí pasa, que os lo dejen por escrito, negro sobre blanco. ¿Por qué? A nosotros nos ha pasado. Un corto, premios por todas partes, el compositor amiguete del director le ha hecho la banda sonora, gana un Goya y claro, llega el compositor y dice, ¿y qué es de lo mío? Entonces, tener muy en cuenta que todo tiene que estar registrado, negro sobre blanco, contractualmente. Como hemos dicho anteriormente, solamente se pueden ceder derechos patrimoniales, pero no morales. ¿Por qué? Porque el autor nunca va a perder su derecho de autoría. Tenerlo muy en cuenta. Y no es lo mismo tener derechos de autor que ser dueño de lo que es en sí una obra. ¿Por qué? Porque muchas veces los autores directamente pues, ceden estos derechos a una editorial que gestiona estos derechos para un fin de un retorno financiero, dinero o lo que fuere. Luego, se ha de solicitar permiso para utilizar siempre la obra de terceros. O sea, si tú vas a utilizar un tema determinado, pues tienes que solicitar permisos al autor y luego a la editorial que tiene el máster. Y eso lo veremos ahora también. Por lo tanto,
el derecho de autor rige las labores creativas, pero no técnicas. En este caso, lo que es en sí la idea de componer, cada uno tiene su sistema. La idea de pintar o impresión, cada uno tiene, pero eso no se puede registrar. Lo que sí se registra es la obra final. Y ahora vamos a ver un poquito las leyendas urbanas de lo que son derechos de autor, que hemos ya tocado en parte. Copyright. Copyright es el término con relación a la monetización, podríamos decir, o la generación de recursos a través de una obra determinada. Copyright es un término inglés, realmente el nuestro sería derechos de autor como tal. Entonces, copyright no significa que solamente se refiere básicamente a lo que es en sí la generación de recursos. Las obras protegidas por el derecho de autor son únicamente libros y canciones. No, hay muchísimos tipos de obras que pueden ser esculturas, pinturas, libros, mapas, decorados, etcétera, etcétera. Entonces, tener muy en cuenta cada vez que utilicéis a nivel audiovisual un contenido de terceros, que pueden ser todos estos, y solicitar, si es posible, el permiso correspondiente. Ya pueden ser a través de las gestoras de derechos de autor o a través de lo que son en sí las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Luego, lo de los libres de autor, lo que os he comentado antes, o sea, Creative Commons, que antes hemos estado charlando al respecto. Creative Commons es una especie de asociación a través de la cual muchos autores con compositores directamente se juntan y dicen, puedes utilizar mi música si me acreditas. Pero, ¿qué pasa? Si tú utilizas la música en un spot de televisión, estoy seguro que Creative Commons te va a venir y te va a decir, oye, que es de lo mío, que estás generando aquí una serie de beneficios, por lo tanto te van a pedir individualmente, no van a ir a gestoras de derechos de autor, sino que ellos te van a pedir un cargo determinado por el uso de esa música, por lo tanto no hay música libre de derechos de autor. De nuevo, alguien que directamente, tú por ejemplo, haces un contenido con un Creative Commons y empiezas a vender un partido nazi, a lo mejor el compositor dice, yo no quiero que utilicen esto con mi música, entonces te va a reclamar ese contenido. Entonces, tener mucho cuidado porque ahora mismo hay mucho catálogo que no está registrado en gestoras de derechos de autor. Con esto del... Eso no quiere decir que se pueda usar libremente... Claro, es que no puedes usar libremente nada, o sea, el autor siempre tiene derecho a reclamar sobre su obra. Que le acredites. Así es, aunque le acredites. Si el autor le acreditas en un contenido nazi, pues a lo mejor también te dice, oye, No tú quiero quítame de estar aquí. parte. Entonces, eso es a lo que te arriesgas, sobre todo, no en Creative Commons, que son bastante gente muy enrollada, pero hay catálogos ahora mismo que están saliendo a las puertas que lo que hacen es pagar a unos músicos que les hagan una composición, a una gente que está tocando por el parque, les meten en un estudio, les pagan 200 euros y les dice, vale, vete, y luego no registran esos contenidos. Claro. Esos contenidos, si ellos lo pueden registrar, a lo mejor tenéis que tener cuidado. Estos catálogos que cobran nada... Los catálogos libres estos libres de derechos de autor, pero que al final te arriesgas a que un autor que haya registrado su obra y la ha metido en un estudio, le han pagado 200 euros, ha ido, al cabo del año ve eso en un anuncio de televisión o en una película y te lo puede reclamar. Entonces, tener mucho cuidado con eso, sobre todo a nivel de, hombre, si hacéis cositas pequeñas o a nivel poco de emisión pública limitada, de acuerdo. Pero si queréis hacer un corto, hacer un largo o una película que lo pete, tened mucho cuidado con la música, ¿vale? Luego, el uso legítimo, lo que todo el mundo dice, yo es que puedo utilizar de esta música comercial 10, 15 segundos que no pasa nada. No, eso no está establecido a nivel legal en ninguna parte. Si utilizáis 10, 15 segundos de un tema comercial, tenéis que licenciarlo, siempre, siempre. Y bien, ¿qué derechos necesito cada vez que voy a sincronizar música en un contenido audiovisual? Puede ser un documental, una peli, un spot, lo que fuere. Pues básicamente los derechos autorales del autor que he comentado antes, que normalmente el autor cede a una editorial para que se los lleve, aunque hay muchos autores que directamente los llevan ellos mismos, o sea, compositores que directamente tienes que negociar con ellos de forma directa, aunque luego a lo mejor otros te digan, pues no, habla con mi editorial que es Sony. Y entonces Sony lleva los derechos autorales de tal, pero a lo mejor los derechos fonográficos, que serían los siguientes, que es los del máster de la grabación, los lleva a otra editorial. Entonces, en ese sentido, siempre tienes que negociar estos derechos y cubrir estos derechos. Si no los tienes cubiertos, no puedes emitir públicamente. ¿Por qué? Porque se necesita una licencia o un permiso para emitir cualquier tipo de contenido que utilice contenidos de terceros.
¿Voy bien de tiempo? Sí. Vale. Bueno, pues, ¿qué debo que tener en cuenta cada vez que voy a comenzar o a iniciar una producción audiovisual? Bueno, fundamentalmente hay que prever el uso de la música de antemano. Nosotros siempre vamos a este tipo de eventos, la semana que viene estamos en el Festival de Málaga, vamos a hablar de lo mismo, a través de Spain Scorecon con Spanish Screenings. ¿Y qué es lo que decimos siempre? Es que mucha gente se pone a pensar en la música cuando está metido en postproducción sonora. ¿Y qué pasa? Que se encuentran ahí con unos líos porque tienen que negociar derechos, tienen que buscar a un compositor determinado que les haga, pues a lo mejor una musiquita que se oye de fondo en la radio y que no saben cómo licenciar, y el compositor dice, a mí me habéis pagado esto, yo no hago más. Entonces, pensad toda esa serie de cosas antes de meteros en la producción como tal. Esa era una de las preguntas que tenía, si Sí. considerabas que era fundamental tener en cuenta la música Desde previo el guión. empezar a, digamos, Desde el que guión. incluso eso, Desde el guión. Nosotros vamos grabar. a muchos laboratorios de guión y hace poco estuvimos en Isla Aventura, que es un laboratorio de guión que se hace en las Islas Canarias, además una gozada, porque van a cada isla y tal, y nos dieron media hora para hablar de esto. Bueno, pues estuvimos 2 horas y media porque todo el mundo decía, madre mía, si es que yo tengo pensado a esto y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces, desde el guión, pensad en los recursos musicales que necesitáis. Es fundamental. ¿Por qué? Porque surgen luego problemas constantemente. Nosotros ahora mismo estamos con una serie documental de músicos valencianos, llevamos un año negociando con las editoriales y a día de hoy estoy de los nervios porque el miércoles se estrena y no tenemos los derechos. Entonces estoy que no sé lo que vamos a hacer, pero bueno, ya vemos, se arregla, al final la sangre no llega al río. ¿Qué tenemos en cuenta también? El presupuesto. El presupuesto significa que aunque tengamos un compositor, que es lo mejor para todo a nivel creativo, que tengamos un gran compositor y juegas con él, y no puedes directamente excluir cualquier otro tipo de posibilidad. Siempre se puede tener música comercial, la cual puedes negociar, o buscar a lo mejor a un grupo que está saliendo y que necesita, pues está muy bien negociar en ese sentido. A nosotros nos pasa muchas veces cuando hay una película, un tema determinado, muy comercial, entonces nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a este grupo que hace cosas parecidas y que a lo mejor pues no nos negocia directamente lo que es en sí derechos de uso mucho más baratos, y porque va a tener una promoción determinada. Eso no significa que se le dé gratis, claro. Siempre negociamos porque siempre nos cuidamos de que los compositores y los músicos tienen su parte del pastel, básicamente. Entonces, ningún recurso musical es excluyente. Y luego ahí entramos nosotros también. Hay música de librería o música de producción que todo el mundo piensa que es la música de fondo del MIDI, pero como os digo, se graba en Abbey Rock, Filarmónica de Londres y con compositores que tienen Oscars. O sea, en nuestro catálogo Audio Network como tal, si entráis vais a flipar, porque es que hay cosas ahí que dices, bueno, madre mía, desde clásicos ya hechos hasta directamente pues clásicos contemporáneos. Entonces, siempre se pueden alternar las tres cosas y no hay ningún tipo de problema. El tiempo, pues tener en cuenta que sea la música que sea, si es un compositor va a tener tiempo, va a necesitar tiempo para componer, la labor creativa, producir, meterse en un estudio, masterizar, postproducir, tarará, tarará, tarará. Entonces, ese tiempo tenéis que calcularlo de manera muy eficiente. Ya vuelvo a deciros lo mismo, puede ser en un largo, que puede ser en un corto, o puede ser un corporativo, o puede ser un spot de televisión. Tenéis que calcular muy bien los tiempos. Para las negociaciones, por ejemplo, con las editoriales comerciales, es horrible. O sea, yo os puedo decir, ahora mismo estamos en un año, no hemos conseguido todavía de los derechos, porque es que nos van dando largas, porque luego nos dicen, esto no, lo llevaba yo el año pasado, pero ahora se ha vendido a Sony, y ahora Sony se lo ha pasado a Universal, y Universal ahora lo tiene a través de 3 divisiones, entonces es un cacao. Entonces, tener mucho cuidado con estas cosas. Y luego, la labor administrativa. ¿Qué significa? Que de toda la música que se utilice tenéis que llevar un control. Tenéis que tener una serie de listados que se denominan Q-Sheets, que luego esos listados siempre van a parar o a la productora para que la productora lo pase a las televisiones, para que las televisiones a la vez lo pasen a las gestoras de derecho de autor, en este caso SGAE aquí en España. ¿Por qué? Porque los artistas, a pesar de que la SGAE sea muy poco transparente y se puede decir a nivel político barbaridades, sin la SGAE los compositores no tendrían recaudación ninguna, porque tiene que haber una asociación que gestione esa recaudación. Y por lo tanto, esas gestoras directamente necesitan saber qué es lo que se ha utilizado para repartir de forma eficiente los royalties que se generan. ¿Ok?
Y bien, recursos musicales, aquí os dejo un ejemplito, ya estoy acabando. Pues ahí tenéis todo, lo que es en sí composición original, con toda esa serie de pautas, lo que es en sí la música comercial, que es compuesta para escuchar, y luego la música de librería, catálogo o música de producción, que es como a nosotros nos gusta llamarlo, porque es música muy bien producida. Entonces, toda esa serie de pautas son las que se han de tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, esto es nuestro río, pero lo voy a cortar. Aquí vais a ver contenidos vascos, Bueno, todo esto, en esto, directa o indirectamente, hemos participado. Nuestra música, gestión de derechos, lo que es en sí todos los, a nivel de televisión, de cine, el hormiguero, Gran Wyoming, todas las televisiones casi siempre utilizan nuestra música. EITV tiene cedido nuestro catálogo y utiliza muchísimo a Joseba Beristain, que es un compositor vasco que lo está petando por aquí y con el que hemos producido cosas. Y bueno, y ahí estamos. Tenéis nuestra dirección, también podéis seguirnos en redes sociales. Si nos buscáis en redes sociales como Music Library en SFX, nos vais a encontrar. Ahí tenemos las novedades. La semana que viene damos una charlita también en Málaga, si alguien va por Málaga. Y estamos en los festivales, aquí en Cinemaldia todos los años, que este año también estamos involucrados con Ibaya, porque vamos a participar con ellos en lo del foro de documentales, etcétera, etcétera. ¿Y alguna pregunta o alguna...? Ahí hay una pregunta. Sí. Creo que hay un micro que para acercarlo, porque si no... Ahí está. Es que Hola, está. Buenos días. Has comentado que parece ser que no hay ningún tipo de música que esté libre de... A no ser que no quieres... Si tú haces música y no lo quieres registrar, pero si luego escuchas esa música en otro lado y quieres reclamar, tienes derecho. Sí, bueno, quiero ir más al tema de la música que ha prescrito. No sé si existe... Pero eso es lo que es en sí dominio público. Sí. Dominio público de por sí es cuando un autor, depende en todo caso del país, cuando un compositor ha muerto, se cuentan 70 años para que pase su composición a dominio público. Eso no significa que ese dominio público pueda utilizarse así libremente. O sea, que igual lo han cogido alguna compañía... Así es, o ese autor a lo mejor lo han heredado los hijos, y entonces los hijos siguen explotándolo, o a lo mejor la interpretación, un concierto determinado que se ha grabado en determinado lugar, ese tiene derechos fonográficos, por lo tanto el máster ese se tiene que utilizar. Normalmente, dominio público, pues Mozart, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? De Mozart tú tienes que elegir cuál es el concierto que quieres, a lo mejor quién interpreta ese tema, o sea, o qué orquesta está interpretando ese tema en cuestión o ese concierto, y entonces directamente tienes que negociar con la editorial que lleva ese fonográfico. No, mi pregunta es si todo lo que supuestamente está prescrito está pillado o puede darse la posibilidad de que siga libre. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿No? Nos dicen, mira, la zarzuela no sé qué, está en derecho público, está en dominio público. Y le dices, bueno, pues depende en todo caso, porque a lo mejor, como os digo, el hombre este ha muerto hace 69 años y no 70, entonces pues tienes que esperarte un año para utilizarlo, sin cargo de autoral. O sea, siempre vas a tener que negociar los cargos del máster. Si hay una grabación de Luisa Fernanda, por ejemplo, pues directamente la grabación esa que quieras utilizar o la partitura como tal, tienes que negociar los derechos. Siempre. Y luego una más técnica, no sé si a la hora de cuando un director te propone alguna idea sobre un corto o una película, si le vas mostrando por capas o le enseñas más o menos el resultado final de lo que pide. ¿Capas? ¿A qué te refieres? Bueno, al menos yo con los que he trabajado me han ido, o sea, yo les he propuesto alguna idea de todo el material y me han ido mostrando poco a poco el proceso, que igual con la primera o segunda capa no ves, yo como director no lo veo tanto como lo que yo había pedido, ¿no? Pero te refieres a música, a composición. Sí, eso va a depender en todo caso de cada compositor. Nosotros colaboramos ahora mismo con 80 compositores de todo el territorio español.
y cada uno tiene su librillo. O sea, yo recuerdo Jonás Armas, que es un compositor canario que hace, pues, yo qué sé, como 15.000 cosas a la semana, pero él me decía, yo cada vez que voy a un director le pido que me muestre y que me describa música que él escucha. Entonces me dice, si él me pone a Depeche Mode y me dicen que es oscura, pues pongo Pepe Martínez, Depeche Mode es música oscura, y ya sé cuando me refiere o me remite a experiencias oscuras dentro del contenido que voy a hacer o de la película que voy a hacer. Eso, cada uno tiene una labor creativa, y de eso vamos a hablar en Málaga la semana que viene. O sea, creo que luego se va a emitir en streaming. Vamos a hablar de lo que es con Paloma Peñarrubia, que es una gran compositora andaluza, malagueña, que acaba de grabar el Premio Dolores con una composición de Secaderos, de la película Secaderos. Y es que cada uno tenéis un mundo determinado con relación a lo que es en sí a nivel de dirección y a nivel de composición musical. Sí, es que en mi caso me ha pasado las dos cosas, que uno me presentaba por capas y otro directamente lo que Pero yo pedía. eso, por ejemplo, en publicidad, a nosotros nos vuelve loco cada vez que nos viene una agencia publicitaria y nos dice, quiero música azul, o quiero música verde, o es que esos no es en amarillo, o quiero música épica. Y dices, bueno, ¿épica cómo? O quiero épica que empiece a subir, que vaya muy bajito y empiece a subir. Depende, o sea, para eso hay motores de búsqueda que tú te leas ahí, y además nuestros motores de búsqueda ahora van a incorporar inteligencia artificial, que tú ahora puedes poner 4 patitos caminan por un camino hacia una casita de madera y te sale una referencia musical. O sea, eso ya se está haciendo. Ya que has tocado el tema de inteligencia artificial, ¿cómo estáis viviendo los, digamos, profesionales de este sector de la música, la nueva tecnología? A ver, la inteligencia artificial ahí está muy en boga, pero la mente no la puede sustituir una inteligencia artificial. Además hay varios tipos de inteligencia artificial. Nosotros lo vemos como una herramienta muy eficiente y muy eficaz. En muchos sentidos, como os digo, se aplica pues para buscar música dentro de catálogos, se aplica pero no para crear de momento. Se puede hacer, también. pero es que no se puede. Hace poco mostraron un concierto que ha hecho una inteligencia artificial, y se llegará a lo mejor, pero no a nivel de la creación humana. Es que eso no puede pasar con... Yo es que no me creo mucho tampoco, no sé, yo es que estoy mayor ya, pero bueno, que puede pasar lo que pasó con Internet. O sea, Internet, me acuerdo, todo el mundo decía, esto es una chorrada y tal, pues mira. Entonces va a pasar y está ahí, pero a nivel creativo no se puede sustituir una máquina por un ser humano, por lo menos así lo pienso yo. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Ahí. Sí. Cuando, por ejemplo, yo uso en una historia una canción, un reel, lo que sea, en ese caso, Instagram tiene comprado los derechos de autor al autor, a la editorial. A ver, Instagram, TikTok, toda esta serie de plataformas lo que tienen es acuerdos con editoriales musicales. Entonces ellos tienen una oferta limitada de música, normalmente trabajan con gente que esté en Spotify, por ejemplo en Instagram. Si tú buscas algo en Spotify y lo encuentras, puedes incorporarlo a tu contenido de Instagram. Entonces, lo que pasa es que esos acuerdos existen ahí, pero esos acuerdos también acaban. Entonces, si a lo mejor tú has utilizado algo que estás utilizando Madonna en una entrada de Instagram y luego Madonna no llega a un acuerdo con Instagram o con Google en este caso, o bueno, con Facebook, ¿cómo se llama? Meta, ahora mismo Meta, sí. Con Meta en este caso no llega a un acuerdo el año que viene, a lo mejor te quitan ese contenido. Sí, me ha ocurrido eso. De repente audio no disponible, claro, o cambio el audio. Va a depender en todo caso. En Instagram yo sé que TikTok, por ejemplo, Spotify tiene acuerdos con la plataforma, con Meta. Por ejemplo, en YouTube ellos tienen una serie de librerías ahí que puedes utilizar y que tienen también carácter comercial, porque hay con temas comerciales ahí dentro, pero muchas veces lo que hacen es te ofrecen esta librería, pero te hacen un mute en el vídeo que tú subes. Entonces, para eso, lo mejor siempre, y ahí me voy a vender, la música de librería. Hay música de librería que puedes conseguir para hacer contenidos de Instagram a través de tarifas planas o directamente a través de lo que es en sí suscripciones, que por un paquete determinado te sale nada y luego puedes hacer lo que quieras, o sea, con ello. Ya está. Tenemos asegurado que esa música tiene sus derechos y Sí, con la suscripción toda la podemos hacer música uso de ella. de librería,
o sea, todo lo que es en sí música de producción o música de librería, una vez licenciados, en la mayoría, en nuestro caso, por ejemplo, una vez licenciado el contenido y abonado lo que es en sí la tarifa que se ha negociado de sincronización, la música queda cubierta de los principales derechos para emisión multiplataforma en todo el mundo y para siempre. Y eso se utiliza mucho en películas también, en cine, en televisión, es constante. Y la música de librería, de nuevo, suena muy mal para muchos a nivel de producción, pues que dicen, es que es música de ascensor, pues no. Bueno, Hay habrá de música, todo, ¿no? Hoy que ahora hay en día. hip hop, hay de todo, o sea Claro. que es que hay de todo. Hay gente que además ya tiene, e inclusive temas que han salido de la música de librería y se han convertido en comerciales. Yo os puedo hablar de varios temas de nuestro catálogo que se han escuchado en Vis a Vis o en La Casa de Papel y de pronto pues lo han petado. Entonces entrad ahí dentro y lo veis. Pues es que ricasco, Arturo, por tu Gracias a intervención, vosotros. un placer, un año más. Muchas gracias. Hasta luego, Edgar.